A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Ya en breve voy a estar colocado con cámara, pero es que estoy en una situación que está ocurriendo de última hora sobre el tema de la detención o la presunta detención del diputado Freddy Guevara en estos momentos por miembros del servicio de inteligencia del SEBIN, de los esbirros del régimen de Nicolás Maduro, como parte de la represión continua que sigue el régimen aplicando sobre quienes luchan por la libertad y la democracia en Venezuela. Esta es una información que está en pleno desarrollo, que está ocurriendo en estos momentos, y estamos todos muy atentos a lo que puede ser esta presunta detención por parte del régimen de Nicolás Maduro, de nuestro hermano, el diputado Freddy Guevara. En la dirección general de la emisora se encuentra el director Jaime Nestare. Disculpe, es que estoy un poco descolocado con esta noticia de última hora. En la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, César Umbría, y en los controles, Gregorio González. Quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, quien, como todos los lunes, pues estamos utilizando este espacio para conversar, compartir con lo que significa todo el tema de la situación que está ocurriendo en Venezuela. Insisto, les pido excusas porque estoy un poco descolocado con todo este tema de Freddy Guevara, y le pedí a la producción ir al corte 2 minutos, que tengo que atender una llamada importante sobre este tema, y volver en 2 minutos al aire ya entonces con el editorial. Les pido excusas a la audiencia. En 2 minutos estoy de vuelta con ustedes en el programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y ya estamos de vuelta nuevamente. Les pido nuevamente excusas porque tuve que apartarme por este tema que está ocurriendo en este momento. Mientras tengamos más información referente al tema, le estaremos comunicando. Les puedo comentar que el presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también acaba de transmitir un Periscope en vivo sobre lo que está ocurriendo dentro de la camioneta del diputado Freddy Guevara, a quien en estos momentos comisiones del SEBIN están intentando llevarse por la fuerza, detenido de manera irregular. Y quería entonces empezar este editorial con el caso de lo que ocurrió en la Cota 905 en Caracas. Bueno, esta situación que viene sucediendo en el oeste de la ciudad, en especial en todo este sector de las parroquias Santa Rosalía, El Valle, Coche, La Vega, Antímano, es decir, todo este conglomerado de parroquias que se encuentran adyacentes a la Cota 905 no es una cosa nueva, es una cosa reiterativa de hace muchos años, que por cierto proliferó y se fortaleció gracias a esta políticas famosas de territorios de paz que inventó el chavismo para prácticamente entregarle pedazos del territorio a estos grupos irregulares. Y además no nos olvidemos que ha sido siempre el régimen quien, permite con impunidad, sin ningún tipo de justicia, que estos grupos, estén a sus anchas sobre el territorio nacional, no solamente en Caracas, sino también lo vemos con la presencia de guerrilleros en territorio venezolano con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Pero lamentablemente, después de 2 días con 5 venezolanos fallecidos y una gran cantidad de heridos y cientos de miles de caraqueños atemorizados, cuerpos de seguridad atacados y baleados, vemos cómo el régimen de Maduro, nuevamente monta otro circo, otra novela para culpar a la oposición de hechos que están ocurriendo en Venezuela y que tienen como responsabilidad la impunidad y la conchupancia y la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. La opinión pública es conocido cómo han rodado por muchos años fotos de Iris Varela con pranes, del mismo hijo de José Vicente Rangel Ábalos, reunido con pranes armados, es decir, los colectivos armados que hacen vida en Venezuela, es decir, todos relacionados absolutamente con el PSV. Ahora vemos a la vicepresidenta cómo, inventa una nueva novela donde trata de empatar la visita de el jefe de la CIA a Colombia con el lamentable y repudiable magnicidio en Haití, pero entonces a eso también le suma otros elementos para al final terminar aterrizando a decir que eso es culpa de Guaidó, de Julio Borges, de Carlos Vecchio, de Leopoldo López, el mismo cuento de siempre. Y vemos cómo entonces hoy empieza la arremetida contra Freddy Guevara, por ejemplo, y quién sabe contra cuántos más nuevamente el régimen emprenderá lo que significa la represión ante estos hechos. ¿Cuáles son los patrones comunes en lo que hemos visto en la reacción del gobierno? Bueno, ¿qué son los paramilitares extranjeros? ¿Qué son grupos armados financiados por Iván Duque? Que la CIA tiene su mano metida, que hay una conspiración internacional dirigida desde el exterior por algunos dirigentes de la oposición, sin el mismo cuento, la misma cantaleta. Pero la verdad es que aquí las preguntas que hay que hacerse es cómo a escasos minutos del Palacio de Miraflores, a escasos metros de la Comandancia General de la Fuerza de la Guardia Nacional, puede existir una banda delictiva con un arsenal de tal calibre que nadie sepa cómo llegó allí. ¿Cómo es posible que hayan salido fotos
de los periodistas que cubrieron los sucesos, con cartuchos de Cabin, que es la institución en Venezuela regida por las Fuerzas Armadas que trae el armamento y las municiones al país, bueno, que estén allí esas municiones y esos armamentos en manos de esos delincuentes. ¿Cómo llegan allí? Entonces, al final del día, esta cortina de humo, de alguna otra forma, esta nueva novela que inventa el chavismo, lo que busca es perseguir, justificar lo injustificable, que es que ellos no tienen el control del territorio, que es que ellos les creció el monstruo que empezaron a construir cuando armaron a grupos civiles para atentar contra la población que se opusiese al régimen, y que al final Venezuela se ha convertido en un territorio para grupos irregulares armados muy apetecible porque hay impunidad, porque no hay justicia, porque no hay cuerpos de seguridad que los ataquen y porque cuentan con el apoyo y con la anuencia de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Y la otra pregunta que uno se hace es, bueno, hay un despliegue y los cabecillas de las bandas, ¿dónde están? Es decir, hacen un mega despliegue como el que hicieron y no capturaron a los cabecillas de la banda. Pero entonces salen y capturan o traten de meter preso a un dirigente de la oposición. ¿Hasta cuándo creen ellos que nosotros nos vamos a comer el cuento de la invasión, el cuento de los paramilitares, el cuento del financiamiento de la CIA, ese disquito rayado que se lo aprendieron al caletre del régimen castrista y que le sirve absolutamente para justificar desde por qué no hay comida en la mesa de un venezolano hasta por qué un delincuente tiene armas de guerra en Venezuela y la justicia y los cuerpos de seguridad no hacen absolutamente nada. Entonces, yo con esto quería hacer la reflexión de la introducción del día de hoy y vamos al corte y a regreso seguiremos con más de nuestro programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y actualizando un poco la información, y les pido excusas porque el programa de hoy parece que va a estar movido por información. En este momento, Fabiana Rosales, la esposa del presidente Guaidó, está denunciando que el FAES acaba de ingresar a su residencia, está en el sótano de su residencia con armas largas
rodeando la camioneta en donde se encuentra dentro el presidente Juan Guaidó. Yo les pido que estemos muy alerta a toda esta información que está ocurriendo sobre la marcha y que, insisto, bueno, muestra nuevamente la vocación de lo que es el régimen de Maduro. Yo en estos días leí un tuit de Pedro Pablo Peñalosa, un brillante periodista venezolano, donde, bueno, emulaba un poco esta fábula del sapo y del alacrán, donde decía, bueno, tú que estás dando gestos, que estás dando muestras, que estás dando algún tipo de sensación de querer hacer concesiones, etcétera, ¿por qué metes preso en esa oportunidad a Tarazona? Y entonces él le respondía, bueno, porque es mi naturaleza. Y es la verdad. Nosotros estamos frente a un régimen que es un régimen opresor, que es un régimen que no cree en la libertad, que es un régimen que no cree en la convivencia, que es un régimen que lo único que cree es en permanecer en el poder a costa de lo que sea. Entonces, yo a veces escucho, y yo entiendo, y se lo juro, y esto es una opinión ya personal, ¿no? En nada compromete lo que puede ser la opinión de Primero Justicia, aunque este sea un espacio de nuestro partido, pero esto es una opinión muy personal. Yo a veces me quedo asombrado como muchos dirigentes, como muchos periodistas, como muchos políticos hablan de la realidad en Venezuela como si estuviésemos viviendo en un país normal, donde hubiesen instituciones, donde hubiese respeto a la ley, donde no hubiese persecución política. Y entonces yo siento que a veces estamos como viviendo en una fábula, en una fantasía de creer que tenemos al frente a una fracción de políticos a los que primero se les puede creer la palabra, en lo que segundo, que se les puede creer que pueden dar condiciones electorales, que pueden dar condiciones para la convivencia democrática y que pueden dar condiciones para que en Venezuela haya una salida pacífica. Y todos los días ellos hacen esfuerzos para mostrar que eso no es así. Entonces hoy vemos, por ejemplo, lo que está pasando con Freddy Guevara y Juan Guaidó, pero también veíamos hace 2 semanas lo que ocurría con el director de Fundarredes, pero también vimos lo que pasó el fin de semana, donde ratificaron la medida contra Roland Carreño, que está injustamente secuestrado en las mazmorras del SEBIN. Entonces, al final, lo que tenemos al frente, sin duda alguna, es un régimen dictatorial. Y tenemos que nosotros entonces seguir haciendo esfuerzos por lograr una presión internacional lo suficientemente contundente que les obligue a ellos a sentarse en una mesa a negociar condiciones electorales, a negociar condiciones para la convivencia democrática y a negociar condiciones que le garanticen a los venezolanos una salida electoral y pacífica a este conflicto. Porque lo que pareciese es que el régimen, por un lado, te muestra una cara, por un lado pone allí a algunos personeros a sonreír, a decir que están dispuestos a dar condiciones, a que están abiertos al diálogo, pero por la otra parte es como dice el dicho de la canción Dalí Primera, con el mazo, como dice, con el martillo dando, a Dios rogando y con el mazo dando, perdón. Entonces, al final del día, yo creo que los venezolanos tenemos que entender y reflexionar que lo que tenemos al frente no es cualquier cosa, es una entidad criminal que tiene conexiones con el narcotráfico, con la guerrilla, con paramilitarismo, con terrorismo. Es decir, no nos estamos enfrentando a una fracción política normal, común y corriente, sino nos estamos enfrentando a lo que significa todo un régimen que sin duda alguna lo único que le interesa es permanecer en el poder. Y insisto, en este momento, y actualizo la información, si están interceptando la camioneta del presidente Juan Guaidó, suponemos que la intención, sin duda alguna, es detenerlo, secuestrarlo de manera ilegal, y les pido que estemos alerta, que estemos pendientes, porque esta situación está ocurriendo, como les digo, en pleno desarrollo, y sin duda alguna necesitamos estar pendientes de esta situación, porque esta situación sin duda va a marcar el tono, el volumen de las decisiones que la oposición
tiene que de alguna u otra forma tomar en los próximos días. Pero yo quisiera nuevamente reiterar que la naturaleza del régimen de Maduro es eso, es persecución, es intentar seguir metiéndole miedo a la dirigencia opositora, es perseguir, es eliminar, sacar del medio a quien no le es cómodo o a quien lo adversa. Y eso es algo que no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces, eso es importante evaluarlo, ponerlo en su justa medida, ponerlo, mejor dicho, en su justa dimensión a la hora de nosotros plantear una estrategia para enfrentar al régimen. Porque si no, estamos dándole tiempo, oxigenándolo y permitiéndole que tengan estas concesiones o que se hagan estas concesiones, estas licencias ellos mismos de perseguir y de alguna otra forma seguir deteniendo y haciendo lo que les da la gana a costillas del régimen, el régimen de Maduro, a costillas de la libertad de los venezolanos. Pero además de esto, la comunidad internacional tiene que estar muy atenta a lo que está pasando en este momento en Venezuela. Tenemos que esperar cuáles van a ser las reacciones del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países aliados, del Grupo de Lima, porque sin duda alguna esto significa una escalada o otra escalada más de la represión en Venezuela, de la persecución en Venezuela, y eso sin duda alguna tiene que tener consecuencias en más presión internacional, en más presión diplomática y en más presión contra los personeros de la dictadura para que logremos que exista una forma de llegar a una negociación que le permita a los venezolanos tener un cambio político en el cortísimo plazo. Le digo sin duda alguna que seguimos recibiendo información, nada confirmado. Les pido que estemos muy alertas, muy atentos a lo que está pasando en este momento. Y esto además sucede, y esto no es detalle menor, sucede mientras en Venezuela está una comisión técnica de la Unión Europea que está evaluando la posibilidad de ser observador en un hipotético proceso electoral en noviembre. Bueno, estos tipos son tan descarados, no cuidan las formas, que ni siquiera estando en Venezuela la presencia de la Comisión Técnica de la Unión Europea cesan en la persecución, cesan en la violencia, cesan en la represión, ni siquiera, es que ya no les importa de alguna u otra forma ese sentido. O sea, ¿cómo ir a un proceso electoral en Venezuela con prácticamente una pistola en la frente del dirigente de oposición? Si te portas mal, te disparo. Si hablas en contra del gobierno, te disparo. Si sales y haces lo que no es de mi agrado, te disparo. Si opinas sobre un tema que no me gusta, te disparo. Es decir, así no hay condiciones para hacer ni siquiera política en Venezuela. Entonces, de alguna u otra forma, es importante que eso también lo sepa la comunidad internacional, porque de alguna u otra manera, bueno, eso está aconteciendo en este momento. Y la información que tenemos actualizando de la residencia del presidente Juan Guaidó es que están dentro de la camioneta el presidente Juan Guaidó, su jefe de despacho Luis Omasa, su equipo de seguridad, y están rodeados con funcionarios presuntamente del FAES con armas largas apuntándole a la camioneta. Es decir, pareciese que la decisión del régimen es llevarse preso, detenido, secuestrado al presidente Juan Guaidó, a Freddy Guevara y quién sabe a cuántos otros dirigentes de oposición en la ciudad de Caracas y en Venezuela. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos de alguna u otra manera estar muy alerta a esta situación, estar muy pendiente de lo que está sucediendo y, insisto, elevar nuestra voz desde el punto de vista internacional para que esto tenga consecuencias contra el régimen de Nicolás Maduro, para que esto tenga consecuencias contra lo que significa los quienes hoy secuestrando el poder en Venezuela lo utilizan para amedrentar a la población, para amedrentar a la dirigencia política y para tener el único objetivo que ellos tienen y que han tenido siempre, que es lo único que les interesa, que es permanecer en el poder para seguir llenándose los bolsillos con los dólares de los venezolanos. Entonces, esta situación está en pleno desarrollo. Yo quisiera preguntar a producción si vamos a corte y a regreso seguir hablando sobre estos temas. Y sí, en efecto, vamos a corte y a regreso seguiremos hablando
sobre otros temas y estaremos muy pendientes, insisto, en lo que está ocurriendo de última hora con el presidente Juan Guaidó y con el diputado Freddy Guevara. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Por allí, Edward, el jefe de prensa del presidente Guaidó, están viendo unas fotos de lo que es el sótano de la residencia del presidente Juan Guaidó, donde se encuentra dentro de su camioneta, y vemos cómo hay funcionarios encapuchados apuntando a una persona presuntamente del equipo de Juan Guaidó en el piso, y bueno, eso está ahorita también en pleno desarrollo y está sucediendo en este instante. Y quería aprovechar, mientras hacemos, insisto, seguimiento a esta noticia que sin duda alguna está impactando a nivel local y a nivel internacional y que se encuentra, insisto, en pleno desarrollo, por la cual nuevamente pido excusa un poco por lo acelerado y lo disparejo que ha sido el programa de hoy. Quería hablar del tema de lo que está pasando también en Cuba. Bueno, en Cuba vimos ayer cómo el pueblo salió a las calles a protestar, una protesta inédita, sobre todo en el contexto de lo que significa el entorno de la dictadura cubana, que por 62 años ha oprimido al pueblo cubano, torturado, asesinado, exiliado a cubanos, es decir, viviendo y teniendo a los venezolanos bajo un sistema de horror, a los cubanos, perdón, bajo un sistema de horror y de terror. Bueno, vimos como ayer masivamente cientos de miles de cubanos salieron a las calles a protestar, a alzar su voz. Bueno, uno, entre otras cosas, por el tema de la pandemia, es decir, el COVID en Cuba ha aumentado bárbaramente por los reportes extraoficiales que se conocen. Evidentemente eso nunca va a salir en la prensa oficial del régimen cubano, pero también por el hambre, por la miseria, por la tragedia que vive el pueblo cubano. Vimos esas expresiones de fuerza en la calle, que insisto, son inéditas e impensables quizás en un país que está sometido a un régimen tan cruel como el régimen cubano. Y después vimos entonces unas declaraciones de Díaz-Canel, por cierto, muy parecidas, y quienes a lo mejor tienen un poco de memoria lo pueden recordar, a unas declaraciones que dio su oportunidad Freddy Bernal el 11 de abril del 2002, cuando llamaba al pueblo a Miraflores a defender con lo que fuese la revolución. Bueno, ayer veíamos a Díaz-Canel diciendo que convocaba al pueblo revolucionario a salir a las calles y que por encima de sus cadáveres iba a pasar algo, iban a lograr algo en Cuba. Entonces, de alguna u otra forma, lo que estamos viendo y los reportes que hemos recibido del día de hoy es que anoche hubo una represión brutal. Por ahí veía que había una lista de más de 60 cubanos activistas desaparecidos, que no se sabe si están presos o los mató el régimen cubano, pero al final no se sabe, están en situación de desaparecidos desde el día de ayer, cuando después de un toque de queda salió el ejército y todas las fuerzas represoras del régimen cubano a las calles. Pero eso que sucedió ayer es muy interesante, porque eso habla de algo que es fundamental para derrotar una dictadura, que es vencer el miedo, que es lograr que la gente, por indignación, por rabia,
por la motivación que sea, logre vencer el miedo y ponga en jaque al régimen o el status quo dictatorial. Y yo creo que eso que sucedió ayer en Cuba, y ojalá, yo estoy convencido que sea el inicio de una gesta libertaria para nuestra hermana isla de Cuba, y para que ese pueblo se pueda liberar después de 62 años de la barbarie que ha significado el castrismo y todo lo que se parezca y se acerque a Fidel Castro y a Raúl Castro. Eso es quizás una luz también de esperanza para nosotros los venezolanos. Porque hemos dicho siempre que aquí hay una triangulación o hay una correlación absolutamente directa entre el régimen cubano y el régimen venezolano. Pareciese que el régimen cubano es quien lleva a la marioneta o al estilo marioneta al régimen venezolano. Y pareciese además que Nicolás Maduro es uno de los principales discípulos de los Castro. Entonces, lo que pase en la geopolítica en América Latina, pero sobre todo lo que pase en Cuba, va a tener una incidencia fundamental en Venezuela y viceversa. Y es por eso que yo creo que esto que estamos viendo, que está en pleno desarrollo también en la isla de Cuba, es fundamental para la lucha democrática en Venezuela. Porque, sin duda alguna, el régimen cubano tiene, de alguna u otra forma, a Venezuela como su fuente de oxígeno, como su fuente de financiamiento, como su fuente de apoyo político. Es decir, ha utilizado a Venezuela en los últimos 20 años, desde que el chavismo llegó al poder, para resurgir y para aferrarse mucho más al poder. Entonces, esto que está sucediendo allí, y en el cual enviamos nuestra solidaridad al pueblo de Cuba, nuestro saludo al pueblo de Cuba, que está dando una lucha también, que es nuestra lucha igualito, nuestra lucha por la libertad, es una lucha que compartimos por la democracia, por sacarnos de encima a unos dictadores que lo único que piensan es en sus beneficios, en maltratar, en masacrar al pueblo, en matarlo de hambre, en condenarlo a la miseria mientras ellos se llenan los bolsillos con los millones que no llegan al pueblo, ni al pueblo cubano ni al pueblo venezolano, pero además internacionalmente tiene una significación importante porque mueve el tablero geopolítico de la región. Entonces, esto que está sucediendo en Cuba nos llena de mucha esperanza, nos llena de mucho optimismo, nos llena de mucha fuerza, pero además también nos llena de que sin duda alguna nosotros logremos conquistar la libertad, la democracia y logremos que Venezuela al fin pueda tener futuro y que no solamente sea la libertad de Venezuela, sino que también sea la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua y de todos estos países que gracias al chavismo han nuevamente copado la escena del poder en algunos países de América Latina, condenando a sus pueblos a la miseria y condenando a sus pueblos a lo que significa la ignominia de vivir bajo regímenes dictatoriales. Bueno, actualizando un poco la información, insisto, de los hechos que están ocurriendo en estos momentos, el diputado Freddy Guevara extraoficialmente es detenido o es secuestrado, mejor dicho, por la dictadura del régimen de Nicolás Maduro y no sabemos dónde se encuentra en estos momentos. Lo último que pudimos saber del diputado Freddy Guevara fue que se encontraba en su camioneta, que estaba siendo secuestrado por los esbirros de la dictadura. De hecho, le voy a pedir a nuestro productor, César Umbría, que pueda compartir en este programa la transmisión del diputado Freddy Guevara minutos antes de que ya no sepamos en dónde se encuentra, cómo se encuentra, cuál es su situación. Y además de eso también le voy a enviar unas fotos que nos llegan por el grupo de prensa presidencial para que las puedan ver, que es un poco lo que está sucediendo en este momento en el sótano de la residencia del presidente Juan Guaidó. Yo en este momento quiero en lo personal además enviar mi solidaridad, familia además a la que conozco, una familia amiga, su madre, su padre, su hermana que no está en Venezuela, que además compartí con ellos mucho tiempo porque además eran vecinos del municipio de Latillo, en el cual tuve el honor de ser concejal por 11 años y servirle a la comunidad de Latillo, y bueno, le tengo un cariño muy especial
a la familia Guevara, y la verdad lamento muchísimo lo que está sucediendo en este momento con nuestro hermano Freddy Guevara, y también pues enviar mi solidaridad a todo el equipo de presidencia, al presidente Guaidó, a su familia, pero sin duda alguna lo que les pido es que estemos muy pendientes y muy alertas en eso. Ahí le acabo de enviar a César, que es nuestro productor, los videos y las fotos, a ver si él nos puede ayudar para que podamos ver este minuto y medio de lo que pueden ser las últimas declaraciones de Freddy antes de ser secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro, y que sin duda alguna es una muestra fundamental, es una muestra clarísima, clarísima. Es que no hay que tener cuatro dedos de frente para entenderlo, que esto es un régimen que nunca va a dejar de perseguir y que nunca va a dejar de apretar cuando a alguien le sea incómodo en el camino. Entonces, no sé si César nos comenta si quizás podemos pasar esas imágenes. Listo, él me va a avisar ahorita, ya las estamos coordinando para poder pasarlas, pero sí queremos que todos estemos muy alertas, todos estemos muy pendientes de lo que está sucediendo, insisto, porque es una noticia que está en pleno desarrollo en este momento, y que sin duda alguna, bueno, sin duda alguna es parte de lo que estamos viviendo en Venezuela. No sé, me avisa César si ya lo tenemos listo. Bueno, César, bueno, en este momento me informa que vamos a poder empezar a ver en pantalla las fotos de lo que está sucediendo en el sótano de la residencia del presidente Juan Guaidó. No sé si las tenemos allí para ir describiéndoles un poco lo que ustedes pueden estar viendo, pero ahí vemos unos presuntos funcionarios del FAES encapuchados, y lo que se ve en el piso o lo que se ve en el suelo, que es un poco como una persona prácticamente esposada, presuntamente es un parte del equipo de apoyo, parte del equipo de seguridad del presidente Juan Guaidó. Ahí lo pueden ver en las imágenes, pero además de eso, entendemos que el presidente Juan Guaidó se encuentra con su equipo cerrado dentro del vehículo, y está prácticamente sitiado y rodeado por los esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro. Esto está sucediendo en este momento. Esto es material que ha compartido el mismo presidente a través de su equipo de prensa, para que, bueno, podamos difundirlo de manera muy, muy clara y muy masiva en todas partes, y eso es lo que está sucediendo ahora. Y no sé si tendremos en línea o a tiro el video de lo que fue la transmisión del diputado Freddy Guevara minutos antes de presuntamente ya estar detenido y secuestrado. Dígame. Perfecto, perfecto. Lo vamos a ver al final entonces en ese sentido. Pero bueno, en ese video vamos a ver lo que fue la transmisión del diputado Freddy Guevara minutos antes de lo que ya presuntamente está confirmado, que es el secuestro por parte del SEBIN del diputado Freddy Guevara. Bueno, esto, insisto, es más de lo que hemos estado viendo en los últimos años. Esto es un espiral. Hemos dicho que en Venezuela la persecución es una puerta giratoria. Sueltan unos presos, entran otros, dejan tranquilo a unos dirigentes de oposición, persiguen a otros, pero al final la represión es algo cíclico, es algo permanente, constante del régimen de Nicolás Maduro, y la única manera que nosotros podamos superar esa situación es que logremos, con presión internacional, con mucha presión internacional, que podamos entonces lograr que el régimen se pueda sentar en una mesa y pueda entonces negociar una salida que nos permita construir una alternativa para los venezolanos de paz y de progreso. Con esto entonces quiero despedir el programa, pero antes quiero que ustedes vean lo que fue esta transmisión, insisto, de nuestro amigo, nuestro diputado Freddy Guevara, minutos antes de ser detenido, secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, cuando prácticamente lo sitiaron a la altura de Paseo Las Mercedes en la autopista Prados del Este. Ya, vamos a volver a chequear. Sí, vamos a volver a chequear.
Ahí te lo estoy reenviando, se lo estoy reenviando al productor vía WhatsApp. Chequealo en el otro número. Y bueno, insisto, les comento mientras logramos ver si antes de finalizar el programa podemos tener el contacto de ver el video. Sin embargo, el video básicamente es Freddy en su camioneta, un poco hablando de lo que le está sucediendo y está, bueno, además se escuchan los golpes del SEBIN en el vidrio de la camioneta, para prácticamente bajarlo a los golpes de la camioneta. Y en este momento, además, estamos viendo que ya lo tenemos en línea, ¿cierto? Listo, entonces bueno, vamos a ver la transmisión que hiciese el diputado Freddy Guevara minutos antes de ser secuestrado por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro. Mi posición, aquí están. Y bueno, nada, Venezuela. Yo cuando decidí quedarme en Venezuela luchando por nuestro país, lo hice, decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto y de que voy a seguir haciendo lo correcto. A todos ustedes les digo que voy a seguir hacia adelante, que por más que el régimen reprima, sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional, y eso podrá ser contradictorio, ¿no?, con lo que uno piensa que debe reaccionarse en este tipo de momentos, porque porque uno dirá por qué se reprime o por qué negociar con una dictadura, y no es porque uno quiera, es porque uno cree que es la solución para salir de la crisis de Venezuela. Yo asumo, no sé qué irán a inventar ahora, sigo aquí transmitiendo y les digo a todos con mucha convicción que estoy convencido de que hice lo correcto, de que voy a hacer lo correcto, y bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza. Un abrazo, Venezuela, trataré de mandar más mensajes y bueno, estoy aquí en plena autopista. Bueno, en este momento estoy viendo por otra vía una transmisión de La Voz de América, donde ya se fueron los cuerpos de seguridad de casa del presidente Guaidó y los periodistas están entrando a la residencia a ver qué está pasando, porque no se sabe del paradero del presidente. Con esto, bueno, quiero despedir el programa de hoy. Quedamos muy pendientes, todo el equipo de la emisora, en el seguimiento de lo que está sucediendo con estas noticias, y bueno, espero el próximo lunes poder verlos nuevamente para seguir conversando. Les pido excusas por lo acelerado y quizás lo improvisado del programa de hoy, pero la situación realmente estaba en pleno desarrollo y ameritaba un poco que también fuésemos narrando lo que estaba sucediendo, sobre todo para quienes viven fuera de Venezuela y ven este programa, pudiesen estar también muy al tanto de lo que venía sucediendo. Así que con esto me despido y nos veo el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.